Shalom familia, quien les habla su hermano Rudolf Reyes de Venezuela, de la Kehilá de Yehoshua, y saludos cordiales a todos mis hermanos que están dispersos por este mundo. Quiero dar la gloria y toda rabá a nuestro Padre por permitirme estar aquí nuevamente con ustedes y poder hacer los audios para la Kehilá y mis hermanos dispersos. Saludos cordiales a todos los que están en la Kehilá por las redes sociales, por Facebook, Telegram, WhatsApp y aún que nos siguen por Radio Shalom. Quiero saludar a nuestro estimado y amigo el Mori Aarón Morales y a su amada esposa la Mora Araceli de Morales, y darle también el honor y la honra de vida a nuestro rey Yehoshua HaMashiach por ser el rey de nosotros y de quienes le servimos y vivimos para él. La gloria y honra a nuestro Padre Jehová Sebaot, que merece la gloria, no solamente la tifre, la cabor. Lo más grande que puede existir en la tierra es el Padre Celestial. Definitivamente me gozo, me alegro de que el Padre nos da o nos dio ese regalo tan grande que es la salvación, pero no la salvación como la da el mundo, sino la redención de la humanidad a través de su Hijo Yehoshua HaMashiach. Estamos haciendo esta serie de audio que se titula Volviendo a la casa de mi Padre, y el tema de hoy se llama el Rey de Justicia. ¿Por qué Yehoshua se le conoce el Rey de Justicia? El Rey de este mundo. Cuando digo este mundo, para gobernar y reinar. Familia, vamos a hacer una pequeña oración para darle la gloria y honra al Padre y tome control de nuestras vidas, en este caso de su servidor, para que ponga las palabras correctas a través de su Rúa Santo, para que pueda honrarlo. Entonces vamos a orar. Bendito eres tú, Rey del Universo, Jehová Sebaot, que nos permite poder hacer esta serie de audio para ti, Padre, para tu gloria y para tu Hijo, nuestro Rey, Yehoshua HaMashiach, para que sea de edificación y de exhortación a tu pueblo, Padre, y que pueda restaurar a tus casas, a tus hijos, a través de la obra que hiciera tu Hijo, Padre, que es de bendición y de gozo y de regocijo para todos aquellos que servimos y creemos en Él. En tu nombre, amado Padre, te damos gracias, la gloria y la honra, y el bendito nombre de Jehová Sebaot para nuestro Rey, nuestro Mele, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Familia, bueno, vamos a dar la gloria y honra nuevamente al Padre por todas las cosas que está haciendo. Bien, quedamos entonces cuando el Mesías se le dio la autoridad, cuando Juan el Inmersor le estaba desatando, que él decía que no era digno de desatar la sandalia, porque era algo muy, no solamente para quien lo hacía era humillante, pero quien lo estaba recibiendo era como la honra, el favor. Pero él ni siquiera se atrevió a decir que era digno de quitarle las trenzas a Yeshua, porque sabía lo que estaba haciendo. Él reconocía que había llegado a tierra y que iba a aparecer este hombre para traer una restauración, no solamente al pueblo de Israel, sino la lucha que tenía contra principados, potestades, luego de la caída de Adán, y el Padre está tratando de redimir a la humanidad. Y que Él, en su infinita misericordia y en su bondad, en su gracia, en su amor o celo por la humanidad,
estableció un pacto con Noach, luego con Abraham, y allí comienza la gran, no voy a decir historia, sino la gran, inmensa bondad y amor que el Padre puede tener para con un pueblo y para con una nación, para que fuera luz no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones, y que iba a aparecer Yehoshua, que ellos han visto desde la perspectiva hebrea a un hombre que los libere y restaure del mundo opresor que siempre ha estado hostigando al pueblo de Israel. Pero que el Mesías que iba a aparecer no solamente va a poner fin a ese hostigamiento que ha estado desde tiempos antiguos, sino que va a hacer justicia también a todos aquellos que fueron maltratados injustamente por reconocerle como rey. Porque el enemigo ha querido eso, que se le adore, que se le rinda el honor, la pleitesía, cosa que no va a ser por las personas que creemos en el Mesías y que hemos entendido la restauración del pueblo de Israel. Nosotros ahí en esto a través de la obra que hiciera Yehoshua. Entonces en los profetas aparece el nombre de Rey justo, de justicia, de su espíritu, y que él tiene los 7 rujos del Padre para la alabanza y gloria de él. Entonces hemos visto desde el inicio, inclusive cómo Nimrod trató y levantó un sistema que se le fuera opuesto para que se le honrara a él, porque desde el mundo antiguo se sabe que iba a aparecer un hombre y que habían ciertas características en este nacimiento de esta persona, y las características son un hombre que iba a venir con un liderazgo, con una mención muy importante, que iba a ser un hombre de relevancia, que iba a ser un hombre de autoridad, que iba a tener el control de todas las cosas y que iban a suceder eventos sobrenaturales. Lo voy a decir, cuáles eran esos eventos y qué era lo que se conocía o lo que se decía de esta persona que tuviera que venir con esta característica. Bueno, familia, entonces, como les decía, en la cultura ellos esperaban, como le dije al principio, alguien que los redimiera. Y en esos tiempos se acostumbraba, o se acostumbró, y eso viene desde Nimrod, que se sabía que iba a venir alguien que iba a redimir a la humanidad, y que cuando esta persona naciera se iban a dar eventos, acontecimientos sobrenaturales, como la aparición de una estrella o algo que ocurriera que sería marcado por esa aparición. Y la esposa de Nimrod dijo eso, que ella había tenido relaciones sobrenaturales y que había quedado embarazada y que su hijo iba a redimir al mundo. En el mundo musulmán también se dice lo mismo. La mamá de César también dijo lo mismo. Dijo lo mismo, que iba, cuando su hijo naciera, que iba a redimir, porque ella tuvo relaciones sexuales con un dios y que su hijo iba a gobernar. Entonces, cuando uno revisa esa cultura y las profecías de cómo iba a nacer el Mesías y cuáles eran las características de este anunciado rey, y lo podemos ver en Isaías, como vimos al principio, en el capítulo 1, en el capítulo 7 y hasta el 11, en el libro de Isaías, nombra su justicia, la manera en que iba a regir al mundo o a la humanidad, o en este caso al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Entonces, Hasatán ha sido astuto en querer engañar a la gente con un rey, donde este rey sea adorado,
donde este rey se le honre y que este rey o personas que están en autoridad, que tienen que se aprovechan de su cargo o su liderazgo, digámoslo así, para cometer abuso. Lo podemos ver en los sistemas antiguos, la monarquía, las cosas que sucedían allí para obtener, digamos, cierto prestigio. Cuando tú tenías tierra y te dominaba ejército, bueno, la idea era conquistar espacio, tierra y tener a la gente, digamos que esclavizada o subyugada. Y ese siempre ha sido, digamos que el patrón. Entonces cuando uno revisa las escrituras, que nacerá un Mesías que iba a regir y que en el momento de su nacimiento una estrella iba a anunciar, es que esa estrella lo que está anunciando es a alguien que tiene el derecho o el privilegio de honrar al creador de cielos y tierra, que ya sabemos que es nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, y que esa estrella iba a ser alguien en figura física, una persona importante. Y ya sabemos quién es esa persona importante. Entonces, cuando nace Yeshua, lo vemos en el capítulo en los evangelios, para no hablar de uno, dice que cuando nació Yeshua, los ángeles anunciaron su venida, y que una estrella había aparecido en Belén, y que fueron pastores allá porque se les fue anunciado por ángeles. De hecho, fueron 3 sabios a la aparición de la estrella porque se sabía que iba a venir alguien de importancia. De hecho, con el tiempo, cuando nació César, su madre dijo que él era el que iba a regir porque pasó una estrella fugaz, y eso fue lo que ella dijo. O sea, digamos que se apropió de allí. Pasó una estrella y, bueno, ella dijo, mi hijo es el que va a regir al mundo. Entonces, dicho esto, siempre se esperaron ese tipo de eventos sobrenaturales. Los emperadores o personas que tenían el liderazgo, a veces eran crueles, muy duros. Véanlo en el caso de Nabucodonosor, cuando no le interpretaron al Señor que mandó a él, que mataran a los adivinos y que fueran duramente castigados. Lo vemos en el mismo Faraón, buscó cualquier cantidad de magos, hechiceros, para contrarrestar lo que el Padre estaba haciendo a través de la mano de Moisés y Aarón, porque el Padre le hablaba a Moisés y Moisés Aarón, y Aarón era el que prácticamente el que ejecutaba los dictámenes del Padre, pero quien el Padre hablaba era Moisés. Entonces hay que entender este mundo, el mundo como se veía, la cosmología, la cosmovisión, y como eran los emperadores a veces duros, rígidos a la hora de gobernar, los tratos crueles hacia la gente, hacia la población, al ciudadano, y la manera de humillar o vejar a las personas que estaban bajo su dominio o jurisdicción. Entonces, cuando el Mesías aparece, el Mesías nunca se opuso al mundo romano, a Roma como tal, nunca se opuso, porque sabía a qué él venía. Mientras el pueblo, o digamos que el Sanedrín y los sacerdotes, o quienes estaban ministrando para el templo en aquel momento, ellos sabían que ellos estaban esperando a alguien que los liberara del yugo opresor de Roma. De hecho, los celotes eran un grupo, como decir, de exterminio, eran, digamos que en su manera de actuar, tipo kamikaze. O sea, no le importaba, porque ellos querían buscar a alguien para liberarse de Roma como tal. Entonces aparece Yeshua, ¿y qué es lo primero que aparece Yeshua? Después que sale del agua, sabemos que a Satán se le presentó ahí mismo, y donde hubo
un choque de reino, donde el enemigo ha querido tomar control sobre la humanidad, y Yeshua siempre habló de la Torah, habló del Padre, y nunca se prestó para los propósitos del enemigo, todo lo contrario. Lo que hizo fue contrarrestar, y él sabía lo que venía. Él sabía el propósito que iba a hacer. Entonces, es bueno conocer esto. En Mateo, capítulo 5, en el verso 6, cuando Yeshua está hablando a las multitudes, ¿qué es lo primero que dice Yeshua? ¿A qué se refería? ¿Qué estaba hablando Yeshua? Ya estaba comenzando a, ¿cómo se llama?, a ministrar, estaba iniciando su ministerio. Lo estaba ¿cómo se llama? Sí, iniciando. Entonces, ¿qué dice en el 1, en el capítulo 5, del verso 1? Al ver la multitud subió al monte, y cuando se hubo sentado, se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán saciados, consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces estamos viendo que él está presentando un cuadro donde un rey le da oportunidad a su pueblo, a la gente que creerá en él. Y está manifestando su cultura, está manifestando su bondad, no tanto su cultura, su bondad, su dominio, su justicia. ¿Y qué dice? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué?, saciados. Hambre de no solamente de alimento, sino que se le hagan justicia en tribunales. Y él está diciendo: yo soy esa persona, cuando él se presenta allí. Entonces, Roma no tenía ningún problema con Yeshua, porque Yeshua nunca se presentó como un guerrero como David. Él no huyó de Roma, todo lo contrario. Siempre anunció la buena nueva, que algo se iba a establecer, que venía con la autoridad del Padre y que le fue delegada a través de él, y que recibió esa autoridad en el momento que fue concebido con su madre, de una manera sobrenatural. El Ruach HaKodesh visita a su madre, digamos que el vientre en alquiler, como yo digo, y cuando Yeshua, ya a los 33, comienza su ministerio, allí es donde se le entrega la autoridad, porque él no podía hacer nada si no era lleno del Padre. Bajó las aguas diciendo que él tiene control. Yo le recomiendo esa serie de audio, el verdadero significado de bajar a las aguas, y va a entender esto un poco más. Entonces, Yeshua, cuando empieza a hablar de esto, está hablando del amor, de la justicia del Padre que él tenía, que el Padre le había entregado esa autoridad, y que él era ese rey que iba a gobernar. Vamos al verso 10, ¿qué dice? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué? De la justicia, porque ellos verán el reino de los cielos. Bienaventurados, el 11, soy cuando ¿qué? O vituperen, o persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, porque de causa de mí, alegrad y gozad en vuestra ¿qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque persiguieron a los profetas antes que a vosotros. Y en el 20, y ahí mismo, dice: os digo que vuestra justicia, si no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ninguno modo entraría en el reino de los cielos. Aquí está. Entonces él está hablando de una justicia, de una bondad, de un amor que el Padre le está entregando, que él redima al huérfano, a la viuda, a las personas que estaban oprimidos por Roma, y los levitas y los sacerdotes no hicieron esa justicia. Todo lo contrario. Cuando entraban en la sinagoga lo veían con desprecio, lo veían, digamos que, no, quizás despectivamente,
por en esa condición social que se vivía ahí. Entonces, por tener esa condición social, los sacerdotes y los levitas tenían la capacidad de redimirlo a través de leyes justas, y cosas que ellos no hicieron. Y entonces por eso es que aparece Yeshua. ¿A qué? A levantar al pobre, al caído, darle ese estatus, esa condición, hijo del rey. Cosa que no se le ofreció Roma y ninguno de los sacerdotes o levitas que estaban en el templo, o las personas que estaban en el liderazgo de Israel, que era el Sanedrín. Entonces más bien lo humillaban. Una persona que no tuviera tierra y no tuviera un digno trabajo, lo veían despectivamente. Y las clases sociales eran muy marcadas, no solamente en Israel, el mundo romano, aún en los anteriores gobiernos que estuvieron, o imperios que estuvieron, como lo dice en el libro de Daniel. Entonces, Yeshua está proveyendo un amor, una justicia, un perdón, una restauración al pueblo del Padre, porque el Padre le delega esa autoridad. Vamos a ir a Mateo capítulo 21, verso 32. Mateo 21, verso 32, ¿qué dice? Porque vino Juan a vosotros Juan entre vosotros y caminó de justicia, y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Vosotros, viendo esto, no se arrepintieron después de creerle. Entonces aquí estamos viendo que lo que Juan anunció, hubo personas que creyeron al mensaje de Juan, que le reconocieron como esa persona que estaba anunciando y clamando un reino, y que los fariseos y las personas que estaban allí no creyeron, porque la Torá la tenían, pero en aplicarla no eran justos en su juicio. Y en el capítulo 22, en el verso 23, en aquel día se acercaron uno de los saduceos que decían, ¿qué hay de la resurrección? Y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dice, si alguno muere sin tener hijo y hermano, se casará con la mujer de él y levantará descendencia en su hermano. Ahora bien, ¿qué dice? Había entre vosotros 7 hermanos, Yeshua le está explicando, y el primero murió después de casarse, y no teniendo descendencia lo dejó, y su mujer y a su hermano, y la misma manera, habiendo sido el segundo hasta el tercero y hasta el 10º. Al final de todo murieron la mujer, y en la resurrección de cuál será la mujer, porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo Yeshua le dijo, está cerrado en las escrituras el poder de Jehová, el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le hacían esta pregunta? Para descalificarlo en la autoridad que el Padre le había delegado a Yeshua en la manera correcta de interpretar la Torá, y que ellos ahí lo estaban intentando. Por eso es que usted ve a Yeshua cuando era interrogado por los fariseos y los levitas, él siempre dijo cosas como esta. Una pregunta, cuando Juan vino y anunció el reino, ¿de quién le dio esa autoridad? Porque Yeshua estaba en el templo cuando eso ocurrió. Y ellos dijeron, no sabemos. Y Yeshua le respondió, yo tampoco le diré con qué autoridad hago estas cosas. Porque ellos estaban reconociendo que Yeshua era la persona que estaba estableciendo un modelo de los cuales ellos no habían visto, y que ellos tenían la Torá para aplicarla y redimir al huérfano, a la viuda, al pobre, y no lo hicieron. Y Yeshua en todo su ministerio, en los 4 evangelios, usted puede ver ese amor en Yeshua.
uno habla más claro que los otros en cuanto a la manera de ver las cosas, pero los redimió. Yeshua nunca se opuso a eso. Mire, vamos a Mateo capítulo 7, el verso 29. Y sucedió que el 28, y sucedió cuando Yeshua terminó estas palabras, la multitud quedaron asombradas de su enseñanza, porque la enseñanza como quien tiene autoridad, y no como los escribas, y no como los escribas de ellos. Aquí está. Si tú cumples la Torah, si guardas los mismos, y el Padre te da un lugar de posición, cuando digo posición, no para autoridad, para humillar y vejar, no, sino para cumplir, para cuidar, para velar. Usted tiene autoridad para hacer las cosas, y aún las cosas sobrenaturales, si el Padre quiere y está viendo su corazón. Entonces ellos tenían la Torah y no la cumplían en su manera de practicarla. Por eso es que Yeshua los criticó. Y entonces la gente veía y decía, de lo que él dice, o de lo que él habla, lo practica. Él sí tiene autoridad. Entonces Yeshua, por eso cuando oraba, sanaba, porque estaba viviendo la Torah. Levantó al pobre, a la viuda, sanó leproso, sanó mujeres con flujo de sangre. Y vimos otras cosas que vamos a ver para que usted vea lo que hizo Yeshua. En el capítulo 8, el verso 9. Porque aún yo siendo hombre bajo autoridad, tengo soldados sujetos a mí. Y digo a este, ve, y va, y viene a mí, a mi siervo, y yo le digo, haz esto, y él lo hace. Aquí está hablando cuando Yeshua se consiguió con el romano. Y él le dijo, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. ¿Por qué él le dice eso? Porque Roma, para él, su Dios, era César. Pero cuando él ve las cosas que está haciendo Yeshua, él dice, no eres digno que entres en mi casa. Porque me da pena que yo siendo romano, venga un judío no a tratarme, a descalificarme, no, a levantarme. Y por vergüenza a los demás, que no fuera vejado, prefirió decirle a Yeshua, no soy digno que entres a mi casa. Pero en el capítulo 10 vamos a ver otro encuentro. Y llamando Yeshua a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre qué, sobre espíritu inmundo, para que lo echaran fuera y sanaran de toda enfermedad y de toda dolencia. Aquí está. Si Yeshua no hubiese sido esa persona, el Padre no lo puede ungir como ese rey soberano, o como esa persona que calificaba como Mesías, como rey, no como lo veía el pueblo de Israel, porque eran dos contrastes diferentes de ver las cosas. Mientras ellos esperaban otra cosa, el Padre estaba haciendo lo correcto. Ellos se estaban limitando al mundo natural, pero el Padre tenía una deuda que cobrar y un derecho que quitarle a Satanás. Y eso fue lo que vino Yeshua, a quitar primero ese derecho para establecer lo segundo. ¿Y qué estábamos viendo aquí en el capítulo 10? Que él le dio autoridad sobre lo que, sobre los espíritus inmundos. Y esa es la autoridad que el Padre quiere entregar al pueblo de Israel, a su siervo. Pero hay gente que está por otro camino y él está restaurando al camino lo que es la senda antigua. La bendición, como dice, termina el libro de Malaquías, que él haría volver el corazón de los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos. Está hablando de lo que hizo con los patriarcas. Y que los hijos, que nosotros vamos allí, tenemos que alinearnos a esos pensamientos, como el Padre lo estableció. Entonces aquí vemos en el capítulo 10, Yeshua dando la autoridad sobre qué,
porque él tenía autoridad, porque le fue dada. Tú no puedes tomar algo que no te es dado. Tú no puedes tomar ni siquiera un cargo si el Padre no te lo ha dado. Y hay gente que se proclama apóstol, yo no sé qué cosa, y wow, yo veo eso y a mí me da miedo. Porque lo han visto hoy por hoy como un título. Yo soy apóstol, yo soy fulano de tal, yo soy... No es así. No es un lugar... apóstol no tiene que ver nada con posición, sino ser enviado, emisario, y conocer la verdad del reino, no para ganancias propias. Pero bueno, Jesús habló claro en cuanto a ese tema. Y en el capítulo 21, de ahí de Mateo, el verso 23, cuando entró al templo, mientras enseñaba, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿con qué clase de autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? ¿Quiénes estaban diciéndole? ¿Dónde estaban? En el templo. Es decir, el Padre le entregó una función y le delegó una autoridad. ¿A quiénes? A los sacerdotes, levitas, y estaban los ancianos del pueblo. Y Yeshua, mire lo que dice: yo también le preguntaré un asunto, y cuando me lo responda, yo también le diré con qué clase de autoridad hago estas cosas. ¿Por qué el nombre del bautismo? ¿Y por qué nombra a Juan? Cuando el Padre quiere traer algo a tierra, Él va a buscar profetas. O en este caso ya lo buscó. Y buscó a Juan para que anunciara un reino. Y que anuncie lo que Él está estableciendo. Porque los profetas hablan la voz del Padre. Y ese es el peligro cuando supuestamente, no lo digo con la manera de ofender a nadie, porque un profeta va a traer el verdadero reino, va a traer la restauración del pueblo de Israel, de esas 12 tribus, o esas 2 casas que están dispersas, mezcladas, y nada es por separado. Un verdadero profeta va a traer o va a anunciar un verdadero reino. Y no me quiero extender con eso, porque creo que he sido explicativo en audios anteriores, en la serie Volviendo a mi Padre, para que usted se dé cuenta que los verdaderos Shaliach eran emisarios que estaban anunciando un reino, a un rey, pero no como lo hace la iglesia, separado del pueblo de Israel. Eso no dice la Torá, ni en la Torá, ni en los profetas, ni en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, como se le conoce el Nuevo Testamento. Eso no aparece por ninguna parte. Pablo está explicando prácticamente en todas sus cartas la cultura del pueblo de Israel, el practicar sus fiestas, aún rituales que están allí, y que la gente tiene que dejar su antigua manera de vivir, cultura o práctica que llevaba. Y está anunciando un verdadero reino. Y Pablo era fariseo de fariseos. Y dice, ahora lo estimo como pérdida. ¿Qué está estimando como pérdida? La Torá no. Sino a veces cosas que no estaban en la Torá y que ellos quisieron hacerla por encima de la Torá. Y eso no es válido. Entonces aquí estamos viendo a Yeshua, que está diciendo lo del bautismo. Es decir, que los rituales, o eso de bajar las aguas, yo les recomiendo esa serie de audio, pero voy a hablar un poquito aquí. Las aguas representan orden y representan autoridad. Cuando tú pasas de un lugar a otro, bajada para las aguas, te estás diciendo, yo vivo para alguien. Y en este caso, cuando tú estás bajando a las aguas,
Estás diciendo, yo vivo para Yeshua, para mi rey. Nazco, estoy muriendo al mundo antiguo para nacer de nuevo. Así como cuando el pueblo de Israel pasó por las aguas. Y ahí llegó al Ruach HaKodesh. Bueno, lo mismo sucedió con Yeshua. Bajó las aguas y vino el Ruach HaKodesh sobre su vida. Y este es mi hijo. Entonces aquí estamos viendo que Yeshua está confrontando a quienes, a los levitas, a los sacerdotes, y le está diciendo, le haré esa pregunta. ¿Y qué le dice? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿De los cielos o de hombre? Y ellos entonces razonaban entre sí diciendo, si decimos de los cielos nos dirá, ¿por qué no lo obedeciste? Y no le creíste. Y si decimos que es de hombre, tenemos al pueblo por todo porque tenían a Juan por profeta. Y respondiendo Yeshua le dijo, no sabemos. Y él le respondió, tampoco yo le digo con qué esta clase de autoridad hago las cosas. Porque ellos sabían que venía del Padre, porque no lo recibiste. Entonces vamos a ir al libro de Lucas, ya vamos a ir finalizando. Libro de Lucas, capítulo 13. Y aquí vemos a Yeshua en el templo. Entonces estamos viendo la autoridad de Yeshua cuando él levantó a la mujer del flujo de sangre, nombra a Abraham. Estamos viendo que él le redimió a la viuda, al pobre. O sea, le hizo justicia en todos los pasajes que vemos. Cuando sanó, eso es lo que tenían que hacer ellos, los levitas, y no lo hicieron. Pero él lo hizo porque tenía autoridad, porque cumplía la Torah, guardaba los mismos. Si usted se guarda, amigo, no hay problema. El Padre puede visitarlo y hacer cosas con usted que ni usted ni se imagina. Entonces vamos al capítulo 13, en el verso 10. En uno de los días de reposo estaba enseñando en la sinagoga. Y aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad por 18 años. Y estaba encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Y al instante se enderezó y glorificaba a Jehová. Pero el principal de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la multitud, 6 días hay en que debe de trabajar, y en esto es verdad, y sé sanado, y no en el día de reposo. Entonces le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros desata a su buey, a su asno, en el establo, en el día de reposo, y lo lleva a brevar. ¿Y acaso esta mujer, siendo hija de quién? De Abraham, a quien Satanás ató hace 18 años, no convenía desatarla, aunque fuera día de reposo? Entonces, en su manera a veces de la gente de ver, digamos que legalista, sus prácticas querían ponerla por encima de la Torah. ¿Y qué hizo Yeshua? Mujer, a ti te digo. ¿Y qué dijo Yeshua? Estaba reconociendo lo que el Padre le dijo a Abraham. Esta mujer que era hija de Abraham, la tenía el diablo Hasatán atada hace 18 años, y ustedes no le hicieron justicia. Ustedes no la sanaron, y él sanó. Usted puede ver leproso, usted puede ver aún a Zaqueo, que eran personas que trabajaban pero no voy a decir que los confrontaba, sino que lo hacía visible, de que ellos cayeran en cuenta en las cosas que estaban haciendo que no eran agradables al Padre. Y que él, en su manera de ser y de practicar la Torah, le demostró a ellos que sí se podía vivir como el Padre lo estableció, y que le quitó el derecho que Hasatán tenía para redimirlo a usted y a mí. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 19, ahí mismo, verso 1. Y entrando, pasando por Jericó, un varón llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud, porque era muy pequeño de estatura. Corriendo entonces, se adelantó, se subió a un sicómoro para verlo, porque estaba a punto de pasar. Cuando Yeshua llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja deprisa, es necesario que hoy pose en tu casa. Y se apresuró y bajó,
y lo recibió con gozo. Pero al verlo, todos murmuraban diciendo, entró a hospedarse en casa de un hombre pecador. ¿Por qué? Porque Zaqueo trabajaba para Roma. Y era mal visto porque tenía que cobrar los impuestos del pueblo para dárselo a Roma. Entonces estaba, ¿qué? Siendo desleal con su pueblo, a la manera de ellos ver las cosas. Entonces, cuando tú dejas de practicar la Torah o no haces lo correcto, tú estás siendo desleal con tu rey. Y es lo mismo que estaba haciendo Zaqueo aquí. Yeshua no fue desleal, ni para con el Padre, ni para con usted, y tampoco lo va a hacer. Y a veces nosotros somos desleales. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Entró a la casa y dicen que es hombre pecador. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí la mitad de mis bienes, doy a los pobres. Si he defraudado a alguno, lo restituyo, sí, y se lo devuelvo cuadruplicado. Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto también eres hijo de ¿quién? De Abraham. O sea, lo está haciendo que caigan en cuenta, que hagan teshuvá, y le reconocieron como rey. Porque eso que estaba haciendo Zaqueo, eso lo dice el libro del Proverbios, si tú eres encontrado, tienes que devolverlo. Y él dice, si he sido injusto, lo devuelvo, aún cuadruplicado. Esa misma acción la hizo Samuel, cuando llegaron ancianos del pueblo y le dijeron, mira, tus hijos no se comportan como tú. Y él dijo, si ellos han hecho lo incorrecto, yo lo devuelvo cuadruplicado. Porque tenía que honrar a tu rey, y tenía que honrar a Jehová. Y eso es lo que quiso hacer Samuel, y darle a demostrar a ellos que él es justo a la manera de practicar. Usted va a ser redimido por la justicia que hizo Yeshua. Usted y yo. Y que nosotros no merecíamos ese favor. Y él, sin embargo, bajó e hizo lo que el Padre le mandó a hacer. Vamos al libro de Romanos, capítulo 4. Y aquí estamos viendo entonces que Yeshua sí fue justo y redimía y justificaba a la gente. Le dio de comer. Es decir, cuando Yeshua le da a comer al pueblo, cuando multiplica los panes y los peces, él le está diciendo, yo soy el que te alimenta. Yo soy tu proveedor. Y en la cultura, en el contexto, en el primer siglo, eso era lo que pasaba. En quien tú creías era tu rey. Por lo menos el pueblo, como estaba bajo el yugo romano, tenía que reconocer a César. Hay una parte en el libro de Mateo, cuando Herodes mandó a matar a Juan, él mezcló sangre y hizo unas cosas ahí horribles. Y si usted era siervo de ese señor, tenía que comer de eso. Cosa que el Padre lo prohíbe. Entonces Yeshua no solamente sanó, alimentó, demostró con autoridad y mostró su justicia ante el pueblo y ante Roma y ante el mundo. Cumplió la Torah. Vamos al libro de Romanos, como dije, capítulo 4. Capítulo 4, verso 2. Tiene que ver con la justificación. Miren, ¿qué pues diremos que halló Abraham gracia, según la carne? Porque si Abraham fue declarado justo por obra, tiene de qué gloriarse, pero lo tenía ante Dios, ante Jehová. Perdón. Pero dice la Escritura que creyó Abraham y le fue contado por justicia. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, caminó en fe, lo que hizo Abraham. Y hay una cita aquí en el libro de aquí en Romanos, solo que me equivoqué, creo
que dice a lo que predestinó, y sé que es por aquí mismo. Dice, a lo que predestinó, antes bien justificó. Lo que hizo Yeshua. Es decir, Él defiende tu causa. Cuando digo que defiende tu causa, es que tú creíste en Él y entonces Él dice, Él tiene la autoridad para decir, mira, Él vivió conforme a los preceptos del Padre y se cuidó y Él creyó en mí como Rey. Así que pasa y siéntete en mi gozo. ¿Por qué? Porque te viviste para tu Rey, lo aceptaste y está viviendo lo que Él estableció. Entonces no debería haber ningún inconveniente. Y finalizo con este capítulo del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, del 1 al 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Altísimo, el cual salió al encuentro con Abraham, y cuando regresaba de derrotar a los reyes lo bendijo, el cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Primero se interpreta el rey de justicia, y luego el rey de Salem, es decir, rey de paz. Entonces, es aquí el asunto, el meollo. Yeshua hizo justicia. Entonces, justicia tiene que ver con una persona que fue justo, equitativo a la hora de juzgar. Y que Yeshua se ganó ese título que le confiere como Melquisedec, ese título de honor. Que Él va a venir y va a reinar en la tierra porque fue justo ante el Padre en practicar la Torá y que usted vivió de acuerdo a los principios que el Padre estableció y que usted creyó tanto como usted y yo en el Mesías para que vivamos conforme a su justicia. Y ahora cuando Él dice Rey de Salem, Rey de paz, Él va a venir a gobernar como ese Rey Melquisedec que le fue conferido ese título de honor. Y que cuando Él venga por segunda vez, usted va a vivir en Shalom, al igual que yo, y va a haber una paz, porque eso fue lo que Él vino a restaurar, lo que se había caído, lo que perdió Adán y Eva. Entonces, el Rey de Justicia va a venir como Rey de paz también, como Jerusalén, cuando venga, y dice que va a descender la nueva Jerusalén, como le dice el libro de Isaías y como le dice el libro de Apocalipsis. Y va a haber paz en la tierra, porque le va a quitar el derecho, ya se lo quitó, pero ahora se lo va a quitar a Satanás y a todos quienes han operado y han tratado de oprimir al pueblo de Israel. Y es allí cuando se va a cumplir esa escritura, o lo que esperaba el pueblo de Israel, que van a ver que las 12 tribus restauradas, que están siendo restauradas, pero que le va a hacer justicia de todos los enemigos. Y entonces ahí se va a cumplir cuando dice que se va a sentar y va a sujetar a sus enemigos bajo sus pies, porque Él va a traer la paz y la shalom. Ese es su Rey de justicia, para gozo de nuestro Padre, y ese es el Rey de paz para el pueblo de Israel y para quienes creyeron en el Mesías. Amigos, yo espero que este estudio le haya sido de edificación y de regocijo para su vida. En el nombre de Yeshua, amigos, familia, amén.